Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 31 de esta serie Etapas hacia la madurez espiritual, gracia y paz. La norma para tratar con el mundo está basada en Dios, en la vida divina. Dios y el mundo siempre están en oposición el uno al otro. Donde quiera que esté el mundo, allí no está Dios. Donde está Dios, allí no está el mundo. Tomando a Dios como la norma, podemos definir el mundo como aquellas personas, actividades y cosas incompatibles con Dios, que reemplazan a Dios en nosotros, que impiden que la voluntad de Dios sea hecha a través de nosotros o que impiden el control total de Dios sobre nosotros. Todas estas cosas nos usurpan y esas cosas que nos usurpan son clasificadas como profanas. Por lo tanto, tratar con el mundo es tratar con todos los objetos profanos. Profano es lo opuesto a santo. Santidad significa ser apartado y ser diferente de todo lo demás. En todo el universo, solo Dios mismo está apartado y es diferente de todo lo demás. Por lo tanto, solo Él es santo. De la misma manera, si una persona, actividad o cosa es separada y traída hacia Dios y es apartada para Dios, la Escritura la llama santa, siendo apartada para santidad. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 23, 17 y 19 nos muestra que si el oro era usado para el templo o si era usado como una ofrenda para ponerse en el altar, quedaba santificado. Todo el oro que hay en este mundo es para uso humano y es común. Sin embargo, si una porción es separada y colocada en el templo para el uso de Dios, es santificada. También si un buey o una oveja está en un rebaño, son para uso humano y son comunes. Sin embargo, al ser escogidos y colocados sobre el altar, se convierten en una ofrenda para Dios, siendo apartados para santidad. Esto es un asunto exclusivamente de si ellos son apartados para Dios y le pertenecen. Antes de ser apartados para Dios son comunes. Después de ser apartados para Dios, vienen a ser santos. Sencillamente, santidad significa todo lo que le pertenece a Dios y todo lo que es de Dios, hacia Dios y para Dios. Todo lo demás es profano y común. Estos objetos profanos tienen que ser tratados cuando tratamos con el mundo. En realidad, debemos respondernos estas preguntas. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué significa ser de Dios? ¿Qué es ser separado hacia Dios? ¿Y qué es ser para Dios? Dios mismo y todo lo que está en Él le pertenece a Él. Cuando Dios y todo lo que está en Él entra en nosotros, somos de Él directamente. Lo que a su vez causa que todas las cosas que nos pertenecen sean de Él indirectamente. A pesar de que la esposa e hijos de un creyente no sean salvos, ellos están santificados porque son directamente de Él e indirectamente de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 7:14. El esposo es de Dios directamente, pero su esposa y sus hijos incrédulos son de Dios indirectamente en virtud de la relación que tienen con el creyente. De otra manera, el esposo cristiano, al deshacerse de las cosas profanas del mundo, tendría que deshacerse de su familia incrédula, y esto no armoniza con la verdad de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa ser apartado para Dios? La esfera de ser apartado para Dios es más pequeña que la esfera de ser de Dios. Por ejemplo, la casa suya puede ser suya, pero no tiene necesariamente que ser apartada para usted a fin de que esté bajo su control. De la misma manera, para nosotros, los que somos salvos, todo lo que tenemos es de Dios, pero no necesariamente todo está apartado para Dios. No es si hasta que nos consagramos o que consagramos todo a Dios, es que todo está apartado para Dios. Ahora, ¿qué significa ser para Dios? Esta esfera es nuevamente menor que la de ser apartado para Dios. Para Dios significa para el uso de Dios. Nosotros, quienes hemos sido apartados para Dios,
No somos necesariamente usados totalmente por Dios. Quizás seamos de Dios, poniendo números, un 100%, pero solo un 40% apartados para Dios y solo un 5% realmente usados por Dios. Cuando alcanzamos el grado de ser completamente usados por Dios, entonces estamos totalmente santos, separados de todo lo profano. Vemos por lo antes mencionado que todo lo que se relaciona con Dios, todo lo que es de Dios, todo lo que es apartado para Dios y todo lo que es para Dios es santo. Todo lo demás no es santo. Todo lo que es profano es algo que hay que tratar en relación con el mundo. La norma para medir lo que es mundano es Dios mismo. Todo lo que es impropio, incompatible con Dios y todo lo que no alcanza la medida de Dios es mundano y profano. Por consiguiente, cada persona, actividad y cosa que tiene que ver con nosotros mismos, nuestro ambiente, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión, debe ser examinado ante Dios por la siguiente norma, amado. Ponga atención a esto. ¿Está esto relacionado con Dios? ¿Es de Dios? ¿Es apartado para Dios? ¿Es para Dios? Todo lo que no está de acuerdo con Dios, ni alcance la medida de Dios, debe ser tratado. Por ejemplo, hablábamos de la esposa e hijos de incrédulos, de un hermano creyente. Son indirectamente santificados para Dios a través del creyente, pero este debe procurar hasta donde pueda su salvación y después que sean salvos debe ayudarlo a que se consagren a Dios para que así puedan ser apartados para Dios y usados por Él. Y esto también está incluido al tratar con lo profano. En conclusión, los objetos que hay que enfrentar en nuestro trato con el mundo incluyen todas las cosas que no pertenecen a Dios, que no son de Dios, que no son apartadas para Dios y que no son para Dios. Esto incluye todo aquello que en nosotros toma el lugar de Dios, así como a todas aquellas personas, actividades y cosas que excedan nuestras necesidades básicas. Estos objetos son profanos y mundanos y necesitan ser tratados. La base de nuestro trato con el mundo es la misma base para tratar con el pecado. Está basada en el sentido de la vida interna, el sentido interior de vida que se obtiene durante la comunión. Dios nunca ha pedido al individuo que se separe en un momento dado de todo lo profano y de todas las cosas que le usurpan. Dios quiere que el hombre trate con esas cosas que él perciba que son profanas y usurpadoras durante el recorrido. En la práctica puede ser que haya 100 cosas profanas en nosotros, pero durante nuestro tiempo de comunión, cuando estamos conscientes, quizás estamos conscientes solo de 10. Entonces Dios nos hace responsables de tratar con esas 10. Temporalmente no somos responsables de las otras 90. No es sino hasta que hayamos llegado a cierto grado de comunión en vida que venimos a estar conscientes poco a poco de los objetos restantes y tratamos con ellos. Por consiguiente, amados, la base para tratar con el mundo es la misma base que usamos para tratar con el pecado. Seguir el sentir de la vida. Y mientras seguimos el sentir de la vida para tratar con el mundo, debemos prestar atención a 3 principios. 3 principios que veremos en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros, hermanos.